¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que sigan bien. Vamos a presentar un problema, tipo ejemplo de aplicación para ver cómo es este tema del coseno phi y la corrección del factor de potencia, en un sistema que se presenta de una forma un poco más parecida a la realidad. Siempre dentro del marco del modelo idealizado, digamos, o sea, tiene una simplificación. Entonces, vamos a presentar el problema. Acá lo que tenemos es un sistema de 220 volts, 50 Hz, en el cual están conectadas distintas cargas que son representativas de las cargas del sistema. Tenemos unas cargas que tienen que ver con la iluminación, que son lámparas, 20 lámparas de 250 vatios cada una, coseno phi 0,7 inductivo, que representan la iluminación interior y exterior del establecimiento, un motor para algún equipo que tiene una potencia mecánica de 10 HP, el factor de potencia del motor es de 0,8, inductivo por supuesto, una carga de un motor, y el rendimiento del motor es del 85%, que ya vamos a ver para qué lo vamos a utilizar. Y por último tenemos una estufa de secado, que tiene una potencia de 5 kilovatios y que la podemos considerar que es resistiva pura. Es decir, distintos tipos de carga con distintos datos para ver cómo los vamos a trabajar. La idea del problema es calcular las corrientes para cada uno de los elementos, la corriente total, y en caso de ser necesario, hay que elegir un banco de corrección, un banco de capacitores para corrección del factor de potencia, para llevar el factor de potencia de la instalación a un valor mayor o igual a 0,95. Esa es la tarea de lo que tenemos que hacer. Y bueno, como no nos dice nada en el problema, nos da simplemente la tensión en el valor eficaz y la frecuencia, bueno, podemos presuponer, como una hipótesis de trabajo para simplificar el problema, que la tensión va a ser 220 volts y el ángulo que le vamos a poner es 0. Cuando no me lo dan el ángulo, ni me dan otras condiciones del problema que permitan determinar el ángulo, yo lo voy a poder elegir. Normalmente se toma 0 grados o 90 grados, depende de lo que convenga, pero algo que sea fácil para poder trabajar. Bueno, si ya hicieron pausa y más o menos lo analizaron, vamos adelante. Yo lo que voy a hacer es trabajar para cada una de las cargas por separado, obteniendo la potencia activa, reactiva y aparente de cada una, y la corriente que consume cada una de las cargas cuando está alimentada con esa tensión. Entonces, el sistema de iluminación, la potencia total es 20 por 0,25, 5 kilovatios. Acá vamos a trabajar todo en kilovatios, para que sea más simple. Y la potencia reactiva la sacamos sabiendo que el coseno es 0,7. Y bueno, un coseno 0,7 se haría aproximadamente 45. El coseno de 45 se haría para un coseno de phi de 0,707, ¿no? Pero bueno, aproximadamente 45, que es un número fácil para trabajar porque la potencia reactiva me quedaría también de 5 kVA reactivo, ya que el ángulo es 45 grados, o muy aproximadamente igual a 45 grados. La potencia aparente la saco por la raíz cuadrada de los componentes al cuadrado, Pitágoras, o la podría obtener a partir de la potencia activa y el coseno de phi. Hay distintas opciones. En este caso, lo calculé con la raíz cuadrada, me quedó 7,07 kVA. Para calcular la corriente lo puedo hacer a partir de la potencia aparente o a partir de la fórmula de la potencia activa que establecía que la potencia era V por I por el coseno de phi. Despejando de esa expresión la corriente en las luminarias, me queda igual a 32,46 amperes. Acá observen dos cosas. La primera es que como estoy trabajando las potencias en kilovatios, la tensión, en vez de poner 220, le puse 0,22 kilovoltios. De tal manera que se simplifican los kilos y me queda el resultado directamente en amperes. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad sería poner 5000 y 220. Cuando uno tenga dudas, tiene que usar 5000 y 220. Si no tiene dudas de que se simplifican, bueno, no hay problema. Ahora, esta ecuación, por eso la estoy utilizando, vamos a ver distintas formas igual, me da el módulo de la corriente. Pero ¿cuál sería el ángulo de la corriente? Bueno, lo saco a partir del coseno phi. Yo sé que el ángulo es 45 grados, pero ¿es más o menos 45? Bueno, son cargas inductivas. Entonces la corriente tiene que estar retrasada con respecto a la tensión. ¿Cuánto? Bueno, 45 grados. Como a la tensión le puse ángulo cero, porque dijimos que era una de las hipótesis con las que íbamos a trabajar, para simplificar, la corriente está retrasada a 45 grados con respecto a la tensión. Entonces el ángulo es menos 45. Para el motor, antes de resolver tenemos que tener en cuenta una consideración.
Un motor es una máquina a la cual yo le ingreso potencia eléctrica y obtengo como resultado una potencia mecánica en el eje. En el proceso voy a perder una cierta cantidad de energía. El rendimiento yo lo voy a poder definir como la potencia que voy a obtener de la máquina, que es una potencia mecánica, dividido la potencia que yo le entrego a la máquina, que es una potencia eléctrica. O sea, como siempre trabajamos el rendimiento. El problema es que las unidades de la potencia mecánica y la potencia eléctrica generalmente son distintas. La potencia mecánica se da en HP o caballo vapor, mientras que la potencia eléctrica la vamos a medir en vatios o kilovatios. Por lo tanto, yo necesito escribir este cociente en unidades coherentes. Podrían ser todas unidades mecánicas o todas unidades eléctricas, no hay problema, porque es un cociente, es adimensional. Pero vamos a utilizar unidades eléctricas. Para eso, recordamos que un HP es 0,745, 746, hay distintas conversiones aproximadamente, kilovatios. Sabiendo eso, entonces, la potencia eléctrica del motor va a ser la potencia mecánica por el factor de conversión dividido el rendimiento. Entonces, realizando esa operación de HP por 0,745 dividido 0,85 me da 8,76 kilovatios. El coseno de phi es 0,8, dato, que correspondería a un ángulo de 36,86. Por lo tanto, la potencia reactiva la puedo encontrar como la potencia eléctrica del motor por la tangente del ángulo. Me da 6,57 kVA reactivo. Para calcular la corriente, lo que podemos hacer es calcular primero la potencia aparente, que en este caso lo voy a encontrar directamente como un complejo, 8,76 más J657, que pasó a polar, me da 10,95 con ángulo 36,86, que ya sabíamos, porque ese sería el ángulo del coseno de phi, el ángulo de fase, coinciden, recuerden. Y para calcular la corriente, lo voy a hacer a partir de la expresión, que no la tengo anotada acá, pero se la voy a escribir aquí al costado, de que la potencia compleja es igual al producto de la tensión, fasor, por la corriente, pero conjugado. Entonces, de ahí yo puedo despejar, no me di cuenta de hacerlo, pero bueno, despejamos la corriente ya directamente como digamos, fasor, que sería igual a la potencia conjugada dividido la tensión conjugada. Entonces, haciendo eso, conjugamos la potencia aparente, y bueno, el conjugado de la tensión es lo mismo porque el ángulo era cero. Sacamos la cuenta y acá directamente obtenemos la corriente con su módulo y su ángulo. En este caso, menos 36,86 es una carga inductiva, entonces la corriente está retrasada con respecto a la tensión. El ángulo de 36,86. El retraso. Esta es otra forma de calcular la corriente. Le voy presentando distintas formas para que haya variedad. El caso de la estufa es muy simple porque es un elemento puramente resistivo. Entonces la potencia eléctrica es 5 kilovatios, la potencia reactiva es 0 y la potencia aparente es 5 kVA, la misma que, o sea, P y S en este caso son iguales. La corriente la calculo como la potencia aparente dividido la tensión, el módulo 22,72 y el ángulo es directamente 0 porque la tensión y la corriente estarían en fase. Entonces, esta sería la forma de calcular las corrientes. Ahora, una vez que tengo las corrientes, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, sumarlas. Pero siempre teniendo en cuenta que cuando yo sumo las corrientes, no es lo mismo sumar números complejos que sumar módulos. Entonces, fíjense, si yo sumara los módulos de las corrientes, me daría 105 amperes. Mientras que si yo sumo las corrientes con los ángulos que corresponden a cada una, o sea, como fasores, me da 100 amperes, 100,5 aproximadamente amperes, con un ángulo de menos 31,7. Otro problema cuando sumo los módulos. No sé qué ángulo tiene. Entonces lo que hay que hacer es sumar las corrientes como números complejos. Una alternativa para calcular la corriente, en lugar de sumar las corrientes como números complejos, y que de todos modos lo voy a tener que hacer, porque quiero saber cómo voy a hacer la corrección, sería a partir de los triángulos de potencia de cada una de las cargas, que recuerden que independientemente de cómo estén las cargas, las potencias complejas, aunque estén en serie o en paralelo, no importaba, se sumaban. Eso lo vimos en un ejemplo también.
Entonces la sumamos directamente, empezamos con el triángulo para la primera carga, le sumamos el triángulo a la segunda carga y le sumamos la tercera carga, que en este caso no es un triángulo porque es puramente activa, o sea, es horizontal. Acá me quedaría la suma de las potencias activas por un lado y la suma de las potencias reactivas por el otro. Recuerden que no se pueden sumar directamente las potencias aparentes porque tienen distinto ángulo. Si sumo las potencias aparentes, la tengo que hacer, que se podría hacer, pero como números complejos. O sea, yo podría sacar la potencia aparente total como la sumatoria de las potencias aparentes de cada una de las cargas, pero siempre teniendo en cuenta que tengo que hacer la suma en números complejos. Si no, lo que sí puedo hacer, que es sumar por componentes, es sumar todas las potencias activas, que están todas horizontales, todas las potencias reactivas, que están todas verticales, obtener la potencia total, P total, como la sumatoria, Q total como la sumatoria, y la potencia aparente, como número complejo, lo obtengo sabiendo que la parte real es P total, 18,76, y la parte imaginaria, que es Q total, 11,57. Lo paso a polar y obtengo el valor de la potencia aparente total, 22 kVA, con un ángulo de 31,7. Fíjese que coincide con el que calculamos para la corriente. Inclusive podríamos calcular de acá la corriente sin haber calculado la suma. Sería 22 dividido la tensión, 0,22, que me da 100 amperes aproximadamente. Hay una pequeña diferencia, pero eso tiene que ver también con la cantidad de decimales que yo pongo en las operaciones. Si fueran números enteros, me daría exactamente igual calculado por cualquier otro método. Si no, hay una pequeña diferencia de redondeo. Una vez que yo establezco el triángulo de potencia de toda la instalación, me doy cuenta que el ángulo es 31,7. El coseno de 31,7 me da un valor que no cumple con la condición que me había pedido. Yo tenía que cumplir que el coseno fuera mayor o igual a 0,95. Y un coseno mayor o igual a 0,95, lo obtengo como el coseno de lo menos 1, es para 18,2 grados. Y yo tengo 31 grados. Entonces, esto quiere decir que lo que voy a tener que hacer es corregir el factor de potencia. Para corregir el factor de potencia, voy a agregar capacitor en paralelo, ya lo habíamos discutido, de tal forma que al Q que tenía de la instalación le resto el Q capacitivo y me queda un determinado Q final de la instalación. El P final de la instalación es el mismo que el que tengo porque agregar el capacitor no agrega potencia activa, sino solamente reactiva, de signo contrario a la inductiva. Entonces, calculo el Q final, me da 6,17. Esto es una forma alternativa a la resta de las tangentes. Es para que tengan muchas variedades de posibilidades, para que ustedes elijan la que más les gusta, o la que más fácil les resulta. Entonces, sabiendo el Q final, que es 6,17, es el que queda, en definitiva, calculo el del capacitor como la resta de los dos, y me da 5,4 kVA reactivo. En el mercado no van a conseguir de 5,4, así que van a tener que optar por uno de 6 kVA o por poner uno de 5 y uno de 0,5, que por ahí les convendría. Eso hay que evaluarlo en el momento de hacer la instalación y otras cuestiones más. También depende si hay otras compensaciones generales. Bueno, hay distintas formas de compensar. Esto va a ser un trabajo para trabajar ustedes en grupo, o sea que no me voy a explayar demasiado para que esto lo puedan trabajar ustedes. Bueno, en definitiva, la potencia aparente final sería la suma de la potencia activa más la que me quedó como resultante, el que llamé Q final, y eso me da 19,75 con un ángulo de 18,2 kVA. En este caso coincide el ángulo con el que queremos llegar, o sea que estamos cumpliendo con el coseno phi. Si yo calculara la corriente, el módulo, me quedaría S dividido B, me da 89,7, y si quisiera saber, por supuesto, como número complejo sería 89,7, prácticamente 10 amperes menos, y el ángulo sería menos 18,2. Recuerden que va a estar retrasado igual la corriente con respecto a la tensión, porque al final de todo, el sistema se va a seguir comportando como si fuera un sistema inductivo. Esa sería la idea. Bueno, ahí hemos tenido ya la corrección del factor de potencia. No vamos a calcular el capacitor, ya se lo mostré cómo se hacía en otra gráfica, así que
Nos estamos viendo.